El brutal caso de Juárez. El 17 de octubre de 2021, la sociedad regiomontana despertó con una noticia trágica y escalofriante. Un joven de solo 23 años le había quitado la vida con un arma blanca a su madre, su padrastro, su pareja y a las dos pequeñas hijas que compartían en el tranquilo barrio de la colonia Mirador de San Antonio, en el municipio de Juárez, Nuevo León. Nadie se explicaba el motivo de tal hecho, ni cómo alguien en su sano juicio había sido capaz de cometer un acto tan brutal con semejante saña contra su propia familia. La historia de este caso ha consternado a toda la población de México y del mundo, y por eso hoy te voy a contar todos los detalles que se conocen hasta el momento y también algunos de los oscuros secretos jamás contados sobre este odio múltiple. La Casa del Horror. El 16 de octubre, en un tranquilo vecindario, se desató el terror. Una serie de gritos desesperados provenientes de una casa rompieron el silencio cuando eran alrededor de las 9 de la noche. Una mujer estaba pidiendo ayuda, diciendo que alguien le quería quitar la vida, alertando así a todos los vecinos. Nunca habían oído algo similar y estaban realmente asustados. Parecía que allí dentro había una pelea y se estaban golpeando brutalmente. Pero cuando intentaron ingresar, la puerta estaba cerrada y entonces decidieron alertar a la policía. Alrededor de 20 minutos tardaron los oficiales en aparecer frente al domicilio indicado, con sus sirenas y luces encendidas que iluminaban toda la cuadra. Para ese entonces ya había un silencio abrumador. Golpearon la puerta y, para su sorpresa, les respondió un joven con el semblante calmo, diciendo que no tenían de qué preocuparse, porque allí dentro no había ocurrido nada malo, que el altercado habría sido en la casa de al lado. Su nombre era Brandon, un joven padre de 2 niñas, que dijo estar compartiendo un momento familiar. Al no ver nada sospechoso, unos minutos después se retiraron, avisando en la comisaría que probablemente se había tratado de una falsa alarma o un malentendido. Un rato después, comenzaron a escucharse fuertes golpes dentro de la misma casa, mientras sonaba una música a todo volumen, algo que nuevamente llamó la atención de los vecinos. Aunque nadie podía imaginar que el número 202 de la calle Menoni sería el escenario de una de las peores pesadillas que hayan ocurrido en la historia reciente. Al día siguiente, Brandon salió de la casa y uno de los vecinos lo observó algo desorientado, usando una remera manchada de sangre. Entonces se acercó, preocupado, a preguntarle si se encontraba bien, a lo que solo respondió que iba a comprar barbacoa. Alrededor de las 6 de la tarde, el mismo joven fue interceptado con la playera todavía ensangrentada, comprando croquetas para perro en una tienda ubicada en el cruce de Leona Vicario y la avenida Díaz Ordaz. Al salir del local, en el estacionamiento, comenzó a comerse el alimento para mascotas, lo que atrapó aún más la atención de los policías locales. Entonces se acercaron para interrogarlo y de pronto intentó agredir a los uniformados para escapar, golpeando a uno de ellos en la cara y resistiéndose al arresto. Pero después, todavía con la mirada fría, confesó todo. La noche anterior había terminado con la vida de todos los integrantes de su familia en su propia casa. Sin poder creer lo que estaban oyendo, los policías del municipio lo trasladaron a la dependencia de San Pedro y enviaron a los investigadores a la casa para confirmarlo, desconociendo también sobre su siniestro pasado. Hasta ese momento no tenían mucho en su contra, pero después de que vieron el interior de su casa, emitieron una orden y Brandon fue enviado inmediatamente a un penal. Lo más aterrador que puedas imaginar parece poco para describir lo que había hecho, pero todavía quedaba algo más: entender el porqué. Antes de continuar, te pedimos por favor que nos des tu importante apoyo suscribiéndote al canal y dejando tu like. Desde ya, muchas gracias.
tocado por el diablo. La comunidad quedó realmente conmocionada, incapaz de comprender cómo un joven de su propio vecindario podría cometer un acto tan atroz. Brandon no tenía un trabajo fijo, pero sí tenía sueños de entrar al mundo de la música y convertirse en rapero profesional. Sin embargo, Brandon también era conocido por sus conflictos familiares, producto de consumir sustancias y alcohol en exceso. A decir verdad, no era la primera vez que se oían discusiones en su casa o que protagonizaba algún altercado por estar drogado. La mayoría de sus problemas comenzaban con su pareja, Carolina Escalón Ramos, una joven de 25 años, con la que había comenzado una relación siendo todavía muy joven y con quien tenía 2 hijas, una de 7 y otra de 3 años de edad. Ellos se habían conocido en el año 2016, al coincidir como empleados de un call center en el Parque Industrial La Silla. Por ese entonces ella tenía 19 y había encontrado en él una nueva esperanza después de una repentina ruptura amorosa. Dicen que fue un amor a primera vista. Tanto es así que pasó poco tiempo antes de que tomaran la decisión de irse a vivir juntos y entonces allí nació su primera hija. Pero fue en ese momento cuando algo cambió en Brandon. Se tornó agresivo y según las personas cercanas a la pareja era común ver signos de maltrato hacia Carolina, al punto que llegó a golpearla en alguna ocasión cuando estaba intoxicado. Ellos vivían en la colonia Las Lomas de Juárez, donde los conflictos entre ellos, las separaciones y las reconciliaciones también eran muy frecuentes. De todas formas, en medio de discusiones, peleas y violencia, la pareja terminó teniendo una segunda hija. En un momento y ante las actitudes agresivas del joven, Carolina incluso le pidió a una de sus amigas que elevara una oración por su pareja, debido a que sospechaba que se le metía el diablo. Y lo cierto es que lo que estaba consumiendo provocaba daños graves en su salud, al grado de escuchar voces o sufrir algunas alucinaciones. Cuando las cosas se estaban realmente saliendo de control, Brandon accedió a internarse en un centro de rehabilitación. Parecía que realmente quería tener una vida mejor junto a su familia, y esa era la única salida. Estuvo allí durante 3 meses en tratamiento, tiempo en el cual Carolina se había mudado momentáneamente junto a sus hijas a la casa de sus padres. La joven tenía una buena relación con la madre de Brandon, Mónica Campos, una mujer de 50 años, y con su pareja y padrastro del joven, Gaudencio Vicencio Cruz. Sin embargo, el 16 de octubre fue justamente la madre quien pidió una salida anticipada del Centro Guerreros Libres, donde Brandon estaba internado. Tenía la idea de pasar un momento familiar, que el joven pudiera ver a sus hijas después de tanto tiempo y quizás que las cosas fueran normales. Ese mismo día, Mónica fue a buscar a su nuera y a sus nietas para llevarlas a comer, esperando el momento en que su hijo llegara a casa, después de haberles prometido que iba a cambiar, que iba a ser el padre, el hijo y el esposo que ellas necesitaban. Esa tarde todo parecía diferente. Brandon salió feliz, con buen ánimo, e incluso a Carolina le pareció bien que llevara a las niñas al parque a pasear y a jugar. Tenía la esperanza de que ese fuera el primer día de una nueva vida, alejados de la violencia para siempre. Por ese entonces, parecía imposible creer que algo tan siniestro pasara por la mente del joven padre. Después de regresar y dejar a sus hijas en la casa, salió por el barrio. Tal vez esa fue la peor decisión que pudo haber tomado, pues cada esquina podía ser una invitación para recaer en sus adicciones, y así lo fue. Un poco más tarde se cruzó con alguien conocido y todo lo que había logrado se desmoronó en un segundo. Brandon estaba nuevamente bajo los efectos de las sustancias que ya habían sentenciado su vida y su destino. Cuando el sol cayó ese sábado, regresó a la casa totalmente intoxicado y fuera de sí. Su madre y su padrastro comenzaron a recriminarle,
No podían creer que solo unas horas después de salir del internado ya no estaba limpio. Pero el joven no bajó la cabeza, ni siquiera estaba arrepentido. En cambio, comenzó una discusión violenta, repleta de ira y golpes en la habitación de la planta alta. Enfurecido salió de allí cerrando con llave y se fue hasta la cocina. Carolina estaba presa del pánico y se había escondido en la habitación de la planta baja junto a sus hijas, esperando que se pasara la furia antes de salir. Pero Brandon tenía otros planes. En la cocina, tomó un cuchillo y subió rápidamente las escaleras. Parecía llevado por el mismísimo demonio cuando abrió la puerta y comenzó a dañar a su madre y a su padrastro repetidamente hasta dejarlos gravemente heridos. Fue Carolina quien comenzó a gritar al darse cuenta lo que estaba sucediendo, pidiendo ayuda desesperadamente, los mismos gritos frenéticos que oyeron los vecinos antes de llamar al 911. Pero antes de que alguien pudiera hacer algo, bajó las escaleras y fue a buscarla. Increíblemente, ella y sus hijas serían sus próximas víctimas. Los terribles hallazgos. Cuando la furia había pasado, el silencio se adueñó de la casa. Los cuerpos sin vida de sus 5 familiares estaban esparcidos en las distintas plantas de la casa, y Brandon pasó toda la noche rodeados de ellos sin el más mínimo remordimiento. En su mente enferma, un momento se le cruzó la idea de enterrarlos, como si eso pudiera conseguirle tiempo, pero quizás porque estaba completamente drogado, ni siquiera pudo mover los cuerpos más que para esconderlos dentro de los baños y después cayó rendido por el sueño. Al día siguiente, Brandon fue detenido en San Pedro, en estado de shock y por casualidad, debido a sus extrañas actitudes en la vía pública. Probablemente ni siquiera podía entender lo que había hecho y tal vez intentaba escaparse. Pero no pudo llegar demasiado lejos. Los oficiales se dieron cuenta que estaban frente a un joven adicto, tal vez conflictivo y agresivo, pero jamás se imaginaron que se tratara de un monstruoso multihomicida, hasta que confesó absolutamente todo lo que había ocurrido la noche anterior. La policía incrédula llegó a la casa para inspeccionar y confirmó la tragedia. Aquella vivienda, hasta hacía poco tiempo una casa de familia, parecía salida de una película de terror. Los oficiales describieron que había restos hemáticos en los cuartos, esparcidos por todos lados, los cuales se dirigían directamente al baño de la planta alta, donde yacían los cuerpos sin vida de Carolina y sus 2 pequeñas hijas. Y en el baño de la segunda planta estaba su madre y su padrastro, prácticamente irreconocibles debido a las heridas de arma blanca. Investigación y sentencia. Con Brandon tras las rejas, las autoridades comenzaron a indagar para comprender lo que había ocurrido, mientras la noticia pasaba por todos los medios locales dejando perplejos a los vecinos. Algunos dieron sus testimonios para los canales de televisión, que comenzaron a acercarse hasta las puertas de la casa, tratando de explicar quién era Brandon, y algunos incluso contaron lo que habían escuchado aquella noche. Una vecina de nombre Irma dijo que ella llegaba de la iglesia y escuchó a la mujer pedir ayuda. Escucho los gritos de la pareja de Brandon. Escuché cuando gritaba ella con mucha desesperación, ¿verdad? Ayúdenme, por favor, ayúdenme, auxilio, alguien venga a abrirme. Pero fueron mis nietos, pero no pudieron hacer nada porque estaba con candado, con llave. Otra persona dijo: yo volví a salir y ya no se escuchó nada, nada de gritos, nada de nada. Todo estaba en silencio, pero sí tenían la música despacito y la luz prendida y la puerta abierta, y sí se veía gente tirada. Entonces yo le dije a mi hija: se me hace que este Brandon le quitó la vida a todos. Desde ese momento, el joven se convirtió en el famoso y brutal asesino de Juárez.
Los investigadores también se dirigieron al centro de rehabilitación para entrevistar a los internos y tratar de buscar algún indicio anterior a estos tristes hechos. Ellos explicaron que el comportamiento de Brandon era anormal y que no había ninguna señal de que estuviera planeando algo semejante. Desde la institución no podían creer lo que había pasado, pero él no había completado su tratamiento. Uno de los tutores dijo: la situación era que terminara el proceso. No lo terminó. La familia ya nos pedía que le querían dar una oportunidad, etc. Entonces el compañero decía que ya se quería ir. Para ese entonces, la justicia decidió vincularlo a proceso. Durante la audiencia inicial en Juárez, Brandon finalmente se declaró culpable, pero por pedido de la defensa, el juez asignó un perito psiquiatra del tribunal. Querían que se le hiciera un examen psicológico para verificar la inimputabilidad y se fijó un plazo de 5 meses para cerrar la investigación, pero este intento desesperado fue en vano. Los estudios psicológicos demostraron que estaba totalmente cuerdo y que por lo tanto era imputable. Poco después, un tribunal colegiado lo declaró culpable de los delitos de femicidio por su madre, su novia y sus hijas, y homicidio calificado por su padrastro, lo que le valió en total nada menos que una sentencia a 205 años de prisión, además del pago de una multa de 16,000 cuotas de salario por los delitos cometidos y el pago de reparación del daño a los ofendidos y gastos funerarios. Brandon se encuentra en un reclusorio estatal y por los delitos que enfrenta no tiene derecho a ningún beneficio jurídico que le pudiera permitir en algún momento reducir su pena. Final. Con las cartas sobre la mesa, viendo hacia atrás todo lo que ocurrió, muchos dicen que se pudo haber evitado. El joven ya había dado muestras de violencia desenfrenada mucho antes de tomar aquel cuchillo y decidir el final de su propia familia. Pero nadie intervino a tiempo y, sumado a la falta de un sistema de apoyo, creó una tormenta perfecta que culminó en aquella tragedia. Mientras velaban los restos de Carolina, las dos hijas, su madre y su padrastro, en una sociedad ahogada por la tristeza, el gobernador Samuel García Sepúlveda calificó al multihomicidio como de terror, señalando que el joven Brandon estaba sumamente afectado de su salud mental. Pero la historia ya estaba escrita, sumando un trágico capítulo más a una problemática aún mayor. Ahora es mucho más que un titular sensacionalista, pues marcó un antes y un después en la comunidad y dejó una cicatriz imborrable en los familiares de las víctimas y en toda la sociedad, que descendió casi sin querer para ver lo más oscuro de la mente humana en una espiral de violencia. Y bien, hasta acá el video de la semana. Esperamos que te haya gustado y te pedimos que nos des tu importante apoyo suscribiéndote al canal y dejando tu opinión en la caja de comentarios para que podamos seguir subiendo más videos como este. Si Dios quiere, nos veremos la próxima semana en un caso real más.